todo, pero voy a tratar de hacerlo rápido. Toma el examen, anoten la fecha del examen. No, pues si me falta avanzar algo, ya no. Pero va a ser el 22 de agosto. Está bien, ¿no? Tenemos tiempo para que termine el avance y para que ustedes vayan leyendo. De agosto, porque el segundo parcial tenemos que tomar hasta el 23. Voy a tomar el último día. No sé. Va a ser peor, más difícil. No sé, pues dependiendo, pues resultará difícil o no. Es todo lo que queda de texto, por si acaso el examen. El segundo parcial es todo lo que nos falta avanzar, desde el tema 8 al 15.
todo lo que es el ámbito procesal familiar. La ley 603 trae como una gran novedad dentro del ámbito familiar todo lo que es el ámbito procesal familiar, todo lo que es el ámbito normativo en los procesos familiares. En este primer tema vamos a empezar viendo lo que son los principios que rigen el proceso familiar. Las normas procesales en materia familiar son de orden público, al igual que los derechos de familias, sus instituciones, son de orden público y por tanto de cumplimiento obligatorio. En este ámbito, la autoridad judicial no puede negar a administrar justicia cuando no existe una norma específica que regule esos problemas que está teniendo la familia o cuando esa norma sea insuficiente. En este caso, debe acudir a los principios generales del derecho familiar. Asimismo, en materia familiar, siguiendo la Constitución Política del Estado y la Ley del Deslinde Jurisdiccional, además de la justicia ordinaria, de la jurisdicción ordinaria, vamos a respetar y tomar en cuenta también a la jurisdicción indígena originario campesina. Sí, precisamente en los límites que marca tanto la Constitución como la Ley del Deslinde Jurisdiccional. En materia familiar, los procesos familiares, ya cuando ustedes ejerzan y se inserten en el mercado profesional y sean abogados en esta área, tienen que regirse fundamentalmente en estos principios. Todos los procesos familiares deben regirse en los principios que están establecidos en el artículo 220 del Código de las Familias. El principio de oralidad. Tradicionalmente, en el derecho, los procesos han sido, en la mayor parte de los procesos son escritos, ¿verdad? Todos son memoriales, demandas, contestación, todo es escrito. Pero el ámbito procesal familiar inserta la oralidad para la realización de los actos procesales dentro del procedimiento familiar, de los actos más importantes. De ahí es que los tres tipos de procesos familiares se van a llevar adelante con audiencia, ¿sí? Entonces la oralidad se inserta al ámbito familiar, de manera tal que la autoridad jurisdiccional pueda tener un contacto directo con las partes en el proceso, pero además se pueda dar la celeridad que requieren estos derechos, estas relaciones familiares que tienen que tomarse en cuenta con rapidez, con celeridad. No podemos permitir la dilación, una retardación de justicia. En el ámbito familiar, la oralidad va a hacer que los procesos sean más ágiles, más rápidos y por lo tanto la observancia de los derechos sean así también. Estos tres principios tienen una interrelación. El principio de inmediación. En virtud de este principio, la autoridad judicial va a tener un contacto directo con las partes, como nos va a escuchar a la parte demandante, va a escuchar a la parte demandada, pero además en virtud de este principio de inmediación o inmediatez, el juez va a tener un acceso directo a las pruebas en el proceso, va a poder valorar lo que dicen las partes y también valorar todo lo que se expresa, todo lo que se ha podido probar con los elementos de prueba. Entonces va a poder tener una mejor convicción. Ahora, en virtud del principio de verdad material, la autoridad judicial, a momento de emitir una decisión jurisdiccional, de tomar su decisión en sentencia, va a tomar en cuenta, además de lo que formalmente se pueda probar con los medios de prueba que están establecidos en el código, la prueba documental, la prueba pericial, la inspección judicial, al haber tenido ese contacto directo con las partes, dice, la autoridad judicial va a privilegiar la verdad fáctica que resulta de los hechos que puede advertir, ¿sí? No es lo mismo que yo vea, por ejemplo, un certificado, una certificación forense, por ejemplo, o una prueba pericial de un psicólogo que me dice que un menor de edad quiere vivir con la mamá o con el papá. Eso me va a dar una guía, ¿sí? Pero
Pero cuando el juez se pone en contacto directo, por ejemplo, con los hijos menores, les pregunta con quién quieren vivir, por qué quieren vivir con la mamá, por qué quieren vivir con el papá. Entonces, además de esa verdad formal que está plasmada en ese medio de prueba, el juez va a poder apreciar la verdad de los hechos, la verdad táctica, más allá de lo que un abogado puede expresar en su demanda o en la contestación, ¿no? O en lo que nosotros requiramos. Entonces, esta verdad material también es importante y tiene relación con los dos anteriores principios. El principio de trascendencia. En materia familiar, no existe nulidad de actos procesales cuando ese acto procesal no ha transgredido ningún derecho o ninguna garantía de las partes en el proceso. ¿Sí? ¿Por qué? A efectos de evitar dilación en el proceso, precisamente retardación de justicia, que por algún incidente de nulidad de algún acto procesal el procedimiento se vaya a dilatar, se vaya a detener. Entonces, en materia familiar, cuando ese acto que podría demandarse, del cual se puede demandar la nulidad, no ha afectado a nadie en sus derechos, en sus garantías, se va a dar por bien hecho. ¿Sí? En materia familiar, va a haber nulidad de actos cuando afecten derechos o garantías. Si ese acto no afecta ningún derecho o ninguna garantía, se da por bien hecho. ¿Sí? Ya no va a haber, en otras palabras, lo que comúnmente se llaman esas chicanas jurídicas que tiendes a dilatar un proceso por tiempo, por años. ¿No? En materia familiar no, todo tiene que ser de manera pronta, oportuna, inmediata. El principio de no formalismo. No significa, como nos dice el texto, el código más bien, no significa que no se van a cumplir los pasos en un procedimiento. No significa que se puedan pasar por alto los plazos procesales. El principio de no formalismo más bien significa que por precisamente tratarse de ese tipo de relaciones que están en pugna en materia familiar, que son relaciones interpersonales de la parte demandante y demandada, ambas partes son familia, precisamente por eso no se va a exigir la rigurosidad que se exige en otros ámbitos del derecho, ¿sí? Como el ámbito civil, por ejemplo. ¿Sí? El propio código nos da dos ejemplos de este principio de no formalismo. ¿Sí? Nosotros sabemos que la autoridad competente en materia familiar es el juez público en materia familiar. ¿Sí? ¿Qué pasaría si cuando ustedes presentan su demanda, en lugar de poner al principio de la demanda, dirigirse ante el juez público, se equivocan y ponen señor juez público en materia civil? ¿Qué pasa? Mejor les doy otro ejemplo. Si pasa lo mismo, yo estoy planteando una demanda de beneficios sociales, ¿ante qué autoridad me voy a dirigir? Señor juez público en materia laboral o de trabajo y seguridad social, ¿verdad? Pero me he equivocado. He puesto señor juez público en materia civil. ¿Qué va a pasar con mi demanda? Demanda beneficios sociales, dice mi suma. Me van a rechazar, ¿verdad? Ya, entonces nos vamos al ámbito familiar. El mismo ejemplo. En una demanda de divorcio, yo me equivoco. En lugar de poner señor juez público en materia familiar, me dirijo ante el juez público en materia civil. ¿Qué pasaría si no existiera este principio de no formalismo? Te rechazas. Pero en virtud del principio de no formalismo, si yo no he indicado de manera correcta, dice la autoridad ante quien me dirijo, pero en la suma, en lo que yo demando, no quepa duda de que lo que yo quiero es el divorcio, entonces los funcionarios de apoyo judicial, ¿qué van a hacer? No me van a devolver mi demanda, no me van a rechazar, van a redireccionar la demanda y van a llevar al juzgado público en materia familiar de turno, bajo su propia responsabilidad. ¿Eso por qué? Porque si me rechazaran la demanda, ¿qué pasa? Las partes pierden
Lo mismo, en materia familiar, sí, me he dirigido ante el juez público en materia familiar, mi suma es divorcio, demando el divorcio, ¿sí? Juez generales de ley de quien demanda, mi breve y preciso relato de los hechos. Cuando hablo de divorcio, ¿cuál va a ser el breve y preciso relato de los hechos? El quiebre, dice. Voy a decir, señor juez, me casé ilusionada, pero resulta que el proyecto de vida en común no ha funcionado. ¿Sí? Se ha dado la ruptura del proyecto de vida en común. ¿Sí? Esos son los hechos. Pero el 259 me dice, a esa breve y precisa exposición de los hechos, ¿qué tengo que acompañar? Los fundamentos jurídicos concretos que amparan mi pretensión. ¿Recuerdan? ¿Qué significa eso de fundamentos jurídicos? ¿Qué más le voy a decir al juez? ¿Qué norma? ¿En qué norma yo amparo ese mi derecho ahora de decir quiero divorciarme porque ya no quiero seguir con él y no hay proyecto de vida en común? Ese es el fundamento jurídico. Entonces yo le digo, señor juez, al amparo de lo determinado en el artículo 204, 205, 210, 244 de la ley, perdón, 440 de la ley 603, demando la acción de divorcio y la dirijo contra mi esposo Juancito Pérez, ¿verdad? Eso debería ser. Pero si el abogado se ha emocionado expresando los hechos y se olvidó de fundamentar en derecho, antes nos rechazaba. Pero en virtud al principio de no formalismo, dice el código, cuando de lo que dice mi demanda no hay duda qué es lo que estoy demandando, me van a admitir sin rechazar. ¿Sí? ¿Está claro o no? No creo. ¿Sí? Ya. Entonces, el impulso procesal. En virtud de este principio, es la autoridad judicial quien tiene la obligación de dar la celeridad al proceso, haciendo que se cumplan los plazos, cada paso del procedimiento en los plazos que están establecidos en la ley. El principio de preclusión. ¿Alguien sabe a qué se refiere ese principio? ¿Qué es? ¿En qué consiste? Dentro del proceso hay varias etapas, ¿no? Cuando una etapa se cierra, ya no se puede volver. Entonces, en un procedimiento empieza con la demanda, continúa con la admisión a la demanda, sigue con la citación a la parte demandada, la contestación de la parte demandada. Cada uno de esos actos procesales tiene un inicio y tiene un fin. ¿Sí? Cuando les he explicado el proceso de divorcio, les he dicho, se presenta la demanda, la autoridad judicial tiene 3 días para admitir la demanda, ¿sí? Es decir, esos 3 días empiezan en el día 1 y terminan en el tercer día. La parte demandada, cuando es citada, tiene 5 días hábiles en un proceso de divorcio para contestar. Ese acto procesal para contestar tiene un día que empieza y un día que termina, ¿sí? Si el demandado con una demanda de divorcio quiere contestar a los 7 días, ¿puede? ¿Por qué no? Porque ya ha precluido su derecho para poder contestar. Ya no podemos volver a pasado y retrotraer ese plazo, ¿verdad? Es decir, un procedimiento empieza y este procedimiento tiene que continuar de acuerdo a los pasos del proceso y a los plazos procesales. Y el principio de preclusión me dice que ni por voluntad, ni a petición de las partes, ni por voluntad de la autoridad judicial, una vez pasada una etapa en el proceso, no podemos volver atrás. ¿Sí? ¿Qué dice el principio de
lealtad procesal. ¿Cuál es tu nombre, comadre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? Ya, Lisbeth, cuénteme. Buena fe y lealtad procesal. Por el que los sujetos procesales deben actuar en forma respetuosa, honesta y de buena fe, con transparencia, lealtad y veracidad sobre la base del conocimiento cierto de los hechos y su relación con el derecho aplicable. Ya. Ese principio de buena fe y lealtad procesal está para nosotros abogados y abogadas. ¿Han entendido? ¿Qué has entendido? Que todos los actos que hagamos se entiende que lo vamos a hacer dentro de la normalidad, ¿no? La velocidad, la transparencia. Ya. ¿Qué más dice ese principio de buena fe y lealtad procesal? Ya no tienen que para ¿Quién nos quiere explicar? El juez no sabe lo que le vamos a pedir y no sabe la realidad que vive cada parte del proceso, ¿verdad? ¿Quién le va a contar esas historias? Y nosotros nos volvemos dramaturgos, ¿no? Nos volvemos escritores. Antes era increíble. Antes eran, no saben, demandas de 10 hojas, todavía ahora hay muchas así, ¿no? Donde se tenía que explicar todo, sobre todo antes cuando, por ejemplo, en un proceso de divorcio era con causal. Desde que se habían casado se le explicaba al juez, ¿no? Pero ahora no tanto. Ahora, por eso nos dice el 259, breve y preciso relato de los hechos. Y el principio de buena fe precisamente se refiere a que cuando hablamos de procesos familiares, ambas partes en un proceso son familia o fueron familia y si hay hijitos siempre van a estar en contacto y en relación, ¿sí? Ahora, solamente nosotros como abogados sabemos la verdad de lo que nos están contando, porque igual que los sacerdotes somos, ¿verdad? Tenemos sí, el secreto profesional, podemos guardar nosotros el secreto profesional de todo lo que nos dicen nuestros clientes, ¿sí? Obviamente no de delitos, ¿no? Ahora, claro. Entonces, solamente nosotros sabemos y somos nosotros quienes vamos a transmitir a la autoridad judicial eso que hemos escuchado, ¿sí? Porque nuestros clientes no nos van a decir, señor doctor, pida una medida cautelar patrimonial, una medida cautelar personal, no. Van a decir, doctorita, no sé qué hacer. Se va al colegio de mis hijos, lo saca llorando, ha empujado a la profesora, a la portera, va a mi trabajo y me hace escándalo, ya mi jefe me ha dicho que me va a despedir si va nuevamente, ¿se dan cuenta? Entonces, nosotros somos quienes van a dar la respuesta y la provisión a esos derechos. ¿Ya? Ahora, en base a eso, como solo nosotros sabemos esa verdad tiene que ser transmitida al juez. No podemos nosotros, no deberíamos tergiversar esa verdad para lograr lo que queremos, ¿sí? Entonces, esa verdad tiene que poder ser probada con los medios de prueba convenientes, ¿sí? Esa es la buena fe, la lealtad procesal. Y deban saber que en la medida en que eso no es así, vamos a recibir amonestaciones, vamos a ser pasibles a multas, a que nos remitan al tribunal de ética, inclusive suspensiones, ¿no? Bien. Ahora, estos dos principios. Cuando se resuelven los procesos en materia familiar, el interés que se tiene que proteger siempre es primero el de la familia, respecto del interés de uno solo, de sus miembros, ¿no? Y de ese interés de la familia hay otro que es todavía mayor, que es el de niñas, niños y adolescentes. Cuando en un proceso familiar estén inmiscuidos intereses, derechos de niñas, niños, adolescentes, el interés que se tiene que tomar en cuenta con prioridad, con preeminencia,
nacionalidad, el lenguaje, la cultura a la cual pertenezcan las partes. Y en esta medida se va a proveer también la información que requieran, si requieren traductor, si requieren intérpretes, se les debe asignar. En materia familiar, sabemos que la jurisdicción es lo general, ¿sí? Es esa potestad que tiene el Estado de administrar justicia a nombre, a nombre del Estado. La jurisdicción es esa potestad que tienen jueces y tribunales de administrar justicia a nombre del Estado en general. Y en el ámbito familiar se ejerce por los juzgados públicos en materia familiar, ¿sí? Pero el juez del cercado de Cochabamba será competente para divorciar el Sacaba. No. Entonces, la competencia, que es una aptitud específica que tiene cada juez y tribunal, se define en razón a la materia, ¿sí? Por eso es juez público en materia familiar. Pero también se define en función al territorio. Ese juez es juez en el ámbito de su competencia territorial, va a resolver los procesos familiares del lugar donde ha sido designado, ¿sí? Ahora, los juzgados familiares no tienen equipos profesionales interdisciplinarios. Deberían tenerlos, pero la ley 603 se ha olvidado de incluir. Por eso va a pedir el apoyo de los equipos del Tribunal Departamental de Justicia y, en su caso, de las defensorías de la niñez y adolescencia. Estos equipos profesionales interdisciplinarios están formados por médicos, trabajador social y psicólogos, que van a hacer un abordaje integral y le van a dar un informe al juez para que tome las mejores decisiones. Eso también tiene que ver un poco con el principio de verdad material, ¿no? ¿Recuerdan qué es la guarda? Sí, ¿qué es la guarda? Es la responsabilidad que tiene sobre un menor de edad. ¿Cómo? Es la responsabilidad que uno tiene sobre un menor de edad. Ya. Es la protección provisional que se le va a otorgar a una persona, a un menor de edad, a una niña, un niño, un adolescente. Bien. Ahora, cuando la mamá y el papá se están divorciando, la decisión de con quién se quedan los hijos menores es competencia de los juzgados públicos en materia familiar, ¿sí? Pero cuando esa protección no la va a dar ni la mamá ni el papá, pasa a ser competencia de los juzgados públicos de la niñez y adolescencia. Entonces, la guarda tiene doble competencia. Por un lado, es competencia del juzgado público en materia familiar cuando es una consecuencia del divorcio o desvinculación de unión libre. Y por otro, es competencia de los juzgados de la niñez cuando va a ser otorgada a otras personas que no sean la mamá o el papá. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Podrías repetirlo? Ya. Si la guarda, si el cuidado de una niña o de un niño está a cargo de la tía, ¿qué juez es competente? El juzgado de la niñez y adolescencia. Cuando me estoy divorciando y estamos como perro y gato con mi marido, peleando por nuestros hijitos, ¿con quién se va a quedar? Ya lo estamos enloqueciendo al juez. ¿Qué juez es competente para decidir si mi esposo o yo somos mejores padres para quedarnos con nuestros hijitos? Si se quedan con el papá o con la mamá. ¿Qué juez? Juez público de materia familiar. ¿Sí? ¿Ha quedado claro o no? Ya. Cuando hay situaciones de violencia, la autoridad judicial en materia familiar va a remitir a la autoridad competente. ¿Sí? Como ya habíamos visto, ¿sí? Los juzgados públicos en materia familiar resuelven los procesos familiares. Pero yo no puedo ir y divorciarme, o puedo ir a divorciarme
competencia se define en este ámbito también en función al territorio, ¿sí? No todos los jueces van a poder administrar justicia en cualquier parte de Bolivia, no, el del cercado de Cochabamba es solo en los límites del cercado. ¿Hasta dónde puede administrar justicia en materia familiar los jueces de la San Martín? Del cercado. ¿Hacia Sacaba hasta dónde? Hasta Pacaca, hasta el servicio de caminos. Hacia Quillacollo, hasta el límite de la laguna de Coñacoña, ¿eh? Porque ya hay jueces en Colcapiro. Se dan cuenta, solamente aquí ese límite, ahí se delimita esa aptitud específica por territorio que le corresponde a cada juez. Ahora, las reglas de competencia para los procesos familiares entonces se definen de acuerdo a estas tres reglas de competencia. La primera son estos tres incisos. La primera, yo voy a plantear mi demanda ante el juez público en materia familiar del último domicilio conyugal. Cuando se trate de divorcio o desvinculación de unión libre, tenemos que plantear la demanda ante el juez donde vivía la pareja, donde ha sido el último domicilio de los esposos de la pareja, ¿sí? El último domicilio conyugal. Ahora, en otros procesos familiares, puedo plantear en el domicilio de la parte demandante o en el domicilio de la parte demandada. ¿Quién elige dónde plantea la demanda? La parte demandante. Esa es la primera regla de competencia. La segunda, cuando hay más de dos demandados, cuando una persona en materia familiar demanda a más de dos personas, entonces va a presentar su demanda en el domicilio de cualquiera de los demandados. ¿Sí? ¿En qué casos en materia familiar se da la situación de que pueda haber más de dos demandados? En casos de asistencia familiar, ¿cómo? No, es uno nomás, una demanda para cada papá. Cuando la guarda no tiene dinero familiar y demanda a su más. Puede ser, cuando la guarda de un menor de edad la tiene la tía, entonces va a demandar la asistencia familiar para su sobrino. ¿A quién? A la mamá y al papá. ¿Sí? Resulta que la mamá vive en La Paz y el papá vive aquí. ¿Dónde va a plantear la demanda? Donde ella sea más conveniente, ¿no? Donde va a cobrar el beneficiario. Vive también en el mismo lugar del papá, aquí. Pero si el papá viviera en Chile y la mamá en Argentina, ¿qué dice esta tercera regla de competencia? Que la demanda se va a realizar en la defensa. El domicilio de quien demanda. Ya diferente va a ser que tengamos que citar en otro país, ¿no? Por vía Cancillería. Pero la demanda se plantea en el domicilio de quien está demandando. ¿Sí? Esa es la tercera regla de competencia. ¿Está claro? La primera, puedo plantear en el último domicilio conyugal si es divorcio o desvinculación de unión libre, donde vive la parte demandante o donde vive el demandado. ¿Quién elige? Quien plantea la demanda. La segunda regla de competencia, si estoy demandando a más de dos personas y todos mis demandados viven en diferentes lugares, yo elijo dónde plantear mi demanda. Si la parte a quien estoy demandando no vive en nuestro país, se tiene el domicilio de quien presenta la demanda. ¿Sí? Esas son las tres reglas de competencia en materia familiar. ¿Para qué? Para que no nos planteen una excepción de competencia. Porque si nos equivocamos, si hacemos lo que queremos, entonces nos pueden plantear una excepción de incompetencia. La autoridad judicial, antes de admitir una demanda, debería ver si las partes en el proceso no tienen ninguna relación, la autoridad judicial, con la parte demandante, demandada, o los familiares del juez no tienen ningún interés en ese proceso. ¿Sí? De ser así, la autoridad judicial, antes de pronunciarse sobre nada, debería excusarse de conocer esa demanda.
proceso, ¿sí? Y remitir al siguiente. Pero si no lo hace, la parte que se creyere perjudicada tiene el derecho de pedir su recusación, pedir que se aparte del conocimiento del proceso. ¿En qué casos? Cuando el juez tiene un interés directo en el resultado del proceso, ¿sí? Es el novio de la señora que se quiere divorciar. Obviamente no va a ser imparcial, ¿no? O cuando el juez ha sido cónyuge de una de las partes, es ascendiente, es padre, abuelo, es hijo, es nieto, es hermano, tío, sobrino, primo, hermano, es suegro, yerno, cuñado de alguna de las partes en el proceso, o alguno de estos familiares tienen un interés directo en el proceso, ¿sí? En cualquiera de estos casos tienen que excusarse. Cuando el juez tiene una relación de compadre, padrino, ahijado, compadre, comadre, padrino, ahijado, que provenga de la amistad, del bautizo o del matrimonio, con alguna de las partes. O que exista un litigio pendiente de alguno de estos parientes, de la esposa, del juez, de sus padres, hijos, familiares hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Ahora, esa es una causal de recusación, excepto el tener un litigio pendiente con el juez, excepto en las situaciones en las que alguno de los familiares de la parte demandante o demandada ha ocasionado de manera intencionada un proceso judicial contra el juez solamente con el fin de apartarlo del proceso. En ese caso no se toma en cuenta esto como causal, porque eso ha sido intencionado. Cuando el juez ha sido sancionado dentro de ese proceso, ha recibido una sanción disciplinaria, entonces tampoco, porque no va a ser imparcial. O cuando antes de ser juez fue abogado, fue perito, fue testigo o fue tutor de alguna de las partes en el proceso. O cuando también él ha emitido ya su opinión adelantada y eso consta en alguna resolución en el proceso. Entonces no puede conocer de esa acción y tendrá que excusarse. Ya vamos a terminar. ¿Quiénes son las partes en un proceso familiar? Como en todos los procesos, la parte demandante, la parte demandada y terceras personas titulares de derechos y obligaciones. Algo que sí llama la atención es que la ley 603 ha establecido que en materia familiar no haya base profesional, ¿sí? Es decir, que las personas a quienes asesoramos legalmente, en cualquier momento que así lo consideren, pueden pedir o pueden cambiar el patrocinio legal de otro abogado, sin necesidad de acompañar base profesional. Esto obviamente porque esos derechos tienen que observarse con prontitud. Respecto a la representación, en materia familiar vamos a hablar de 3 clases de representación. Primero, la representación que se da ante un notario de fe pública a través de un poder, ¿no? Esa es una representación legal donde cualquiera de las partes, demandante o demandada, se presenta ante un notario y otorga un poder para que otra persona lo represente en el proceso. Ese mandato termina cuando terminan las facultades o cuando el mismo notario revoca ese poder. Pero también se da otro tipo de representación, y esta es una nueva, que se llama representación convencional. Aquí no interviene el notario. La representación convencional la podemos dar ante el secretario abogado o abogada del juzgado donde está nuestro proceso, cuando yo no puedo participar de manera directa en algunos actuados dentro del proceso familiar. Entonces yo voy y le digo, estoy dando la representación convencional para esta audiencia y para estos otros actos a mi hermana, ¿sí? Puedo dar esa representación convencional para cualquier actuación, menos para que reciba dinero. Para todos los demás, sí. ¿Sí? Y finalmente, la representación
sin mandato. Como somos familia, podemos representar sin mandato. ¿Quiénes podemos representar sin mandato? Se pueden representar entre cónyuges, la esposa al esposo, el esposo al esposo. Los padres a los hijos a los padres, entre hermanos, los suegros pueden representar a los yernos, a sus nueras y viceversa, las nueras, yernos a sus suegros. ¿Sí? Esa representación es válida y para que será tomada en cuenta, la persona a quien representamos, ese nuestro familiar, tiene que presentarse en el proceso hasta antes de que se dicte sentencia a dar por bien hechas nuestras actuaciones. ¿Sí? Si no puede presentarse o si no se presenta hasta antes de la sentencia, se tiene por no actuar. ¿Sí? Y eso es todo respecto a este tema. Aquí, falta el tico más. En materia familiar van a intervenir en los procesos familiares todas las instituciones que provean la defensa de personas en situación vulnerable, como son niñas, niños y adolescentes, a través de la Defensoría de la Niñez, instituciones que proveen defensa a mujeres en situación de violencia, defensa a personas adultas mayores y defensa de personas en situación de discapacidad. ¿Sí? Van a intervenir. Preguntas, dudas. Trascendencia puede volver a replicar por figura. Dígame. Trascendencia. El principio de no de trascendencia, en virtud de este principio, no hay nulidad de actos procesales. ¿Sí? Si ese acto ha logrado su finalidad, pero además si el acto no ha transgredido derechos o garantías de la parte demandante o de la parte demandada, ¿no? Ningún derecho o garantía de las partes. Doctora, en caso de la violencia familiar, cuando una mujer, digamos, demanda y, digamos, no ha comprobado nada y el caso lo dejan así, ¿tiene algún plazo de vencimiento o se puede transferir? Casos de violencia, Sí. Porque hay otras mujeres que demandan y después no comprueban nada y lo dejan así el caso, no hay una respuesta. no, deben haber los mismos plazos, pues, para la inacción, ¿no? Cuando yo no actúo en un proceso, hay plazos, ¿no? En este caso 6 meses, ya. Porque si no hay una contestación en 6 meses, vence. No, no. Es diferente. Es que me dicen cosas a medias. Si ya se lo ha citado, no sé, en materia de violencia, se ha puesto en conocimiento de la parte contraria, tiene que pronunciarse, ¿sí? Si no se pronuncia, continúa con el procedimiento. No tiene vencimiento. ¿Cómo? No tiene vencimiento. No, tiene que continuar ese procedimiento, ¿sí? No por la inacción, es más, la parte actora debería pedir, ¿no? Medidas. Si no corresponde, si no responde, si no contesta, si no se pronuncia, me imagino la parte denunciada, dices tú, ¿no? Sí. Ah, no, el Por proceso ejemplo, continúa. ha habido casos donde le han demandado a un amigo o esposa por violencia, pero ha traído certificados forenses, o sea, ha hecho formalmente, ¿no? Y el otro ha contestado, pero la otra ya no me está respondiendo. Ah, Y entonces el caso, quiero saber cómo se ha quedado, ya ha vencido su plazo, porque ya ha pasado casi un año y no hay nada. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa con esa demanda? ya. En violencia tendrías que revisar. Yo de ley 348 penal, ni idea. Porque no me gusta toda esa área. De verdad que no. Yo soy ajena a eso. Pero es al revés, pues tú estás explicando primero una cosa, pero la parte demandante, la que acusa, tiene que accionar. Si no acciona, obviamente una persona no puede ser perseguida de manera indefinida. Por eso hay prescripción de la acción en materia penal. Eso me parece más en el principio de deducción. Pero la prescripción también puede darse por los plazos, ¿no? Por los que no se plantea, pero también de acuerdo a la inacción. Dependiendo qué etapa del proceso, creo que si pasa
no se dicta la imputación formal, algo así, eso ya tiene, creo que sí, ¿no? Algo así es. En materia penal me estaría hablando de memoria y la verdad no puedo comprometerme a responderte en algo así que no estoy familiarizada. Penal realmente siempre he rechazado, sí, no me gusta. Sí, pero por conocimiento general, obviamente ya tendría que haber pasado. Si ha pasado un año, ya pues sí. Es que en ese caso le dicen la asistencia familiar porque la chica quería pedir, digamos, una cierta cantidad de euros ya por su hijo. Pero la otra, para que fuese, le dé un hijo, ha hecho una denuncia por violencia más. Claro, ese es el mayor problema, que coaccionan a la parte para que acepte todo con la 348. Sí, para que digan, Sí. le digan que es una persona violenta y que tiene más cantidad de asistencia. No, porque no lo metan a la cárcel y acepte pagar los 1000, para eso sí. Y al final, ¿cuánto de asistencia le ha fijado? 550. Bueno, ese es el problema, por eso no me gusta eso. Ya, a ver. Y en cuanto a representación, sí o sí tiene que ser. No, la representación, yo voy a dar la representación para que alguien me represente en un proceso que no es mi familia, entonces tiene que ser a través de un poder otorgado, un poder especial otorgado ante un notario de fe público, ¿sí? Pero si yo, por alguna situación, tengo que ausentarme una semana o 2 semanas del departamento, yo no tengo necesidad de dar poder a nadie, yo me estoy defendiendo, estoy directamente actuando en el proceso como demandante o demandada, pero solo necesito que alguien me represente por estas 2 semanas en estos 2 actos, ¿sí? Ahí es la representación convencional ante el secretario abogado. Ahora, en muchas situaciones van y tengan una cédula o se publica un edicto demandando asistencia familiar, demandando el divorcio, y nuestro familiar está en el exterior. Va a pasar buen tiempo hasta que me puedan mandar un poder o hasta que pueda volver y defenderse. Entonces, ahí en esos casos, yo en virtud a ese vínculo de parentesco que tengo, me apersono al proceso, representando sin mandato, porque el código a mí me faculta eso, porque yo soy la esposa, porque soy su hermana, porque soy la mamá, porque soy la hija, me presento representando sin mandato, ¿sí? Y protesto, es una palabra, ¿no? Un término. Le digo al señor juez, por protesto de que estos actos se van a confirmar porque la persona, mi familiar, va a volver hasta antes de que se dicte sentencia a dar por bien hechas mis actuaciones. Que había un caso ahorita, una situación, el muchacho pagaba la manutención de su hijo y con la mamá ha quedado de que todo el año no iba a cancelarlo y el siguiente año se iba a hacer cargo él. Verbalmente quedaron de familias, pero antes de que se cumpla el año, pues la chica se ha arrepentido y ha ido a la defensoría y ha presentado y queriendo, bueno, hacer lo que es el mandamiento de defensa, porque No puede haber. yo fui Me está y no me contando igual que ella la historia médica. Hay un proceso de asistencia familiar en un juzgado. Es otra cosa. Si hay un proceso, no puedo yo hacer un acuerdo verbal. Imposible. Claro, imposible. Y es más, ni siquiera así, porque la asistencia familiar, dice el código, cuando es en favor de hijas e hijos y menores de edad, es irrenunciable. Ella no tiene la atribución de poder negociar, transar, conciliar, decir este año no, el otro sí, no. Sí. Está bien, pues sí, no es que ella sea
derecho del hijo, no el de ella. Claro, pero en este caso, la mamá, por ejemplo, no está con el bebé, los que están son los abuelitos. Tanto de Claro, los papás, es de que las las mamás. cosas de hecho no funcionan. Claro, ella está cobrando la asistencia familiar, exigiendo lo que le deben, ¿sí? De la asistencia familiar, porque legalmente ella tiene la guarda. Pero el juez no sabe que quien cuida al niño o a la niña es la abuela. Que esas cosas no podemos pues pasar por alto, no es así. Y más cuando ya había un proceso de asistencia familiar, todo tiene que ser por escrito. Pero en cuanto a la representación, mi persona como hermana podía, no me han admitido todavía. No, es que depende. Usted me pregunta las cosas a medias. Yo no le puedo dar respuestas si no sé todo o ¿no? Si se ha personado, no sé a qué, no sé por qué. De repente él ya contestó, entonces si usted se apersona, tal vez no lo ha hecho de manera correcta. Sí, es que le pegaron a la puerta una situación en la casa de mis papás y ahí mencionaban la fecha y la hora. Una citación para que Una situación para que mi hermano en este caso pueda presentar ante para la defensoría. Esa representación que mandató es para los procesos familiares. Claro. La defensoría puede venir. ¿Por qué no la defensoría? Porque la defensoría es una instancia de conciliación. ¿Sí? Hay también muchos se equivocan. Es solamente una instancia de conciliación. Entonces, ¿qué va a conciliar la defensoría con usted? O usted se comprometería a pagar usted la asistencia familiar para el sobrino o para la sobrina. Solamente sería en ese caso. Porque el título que acredita el derecho y la obligación está en el certificado de nacimiento, donde su hermano es el papá. ¿No? En cambio, ya en un proceso judicial, claro, yo como abogada digo, no se preocupe hasta que su hermano llegue, en virtud a lo que determina el Código de las Familias, sin mandato, usted se puede presentar. Sí, pero la defensoría no, porque la defensoría va a conciliar y usted no tiene cómo conciliar, a no ser, le repito, que usted se responsabilice por la asistencia familiar. Personalmente, como pariente